Aumenta el número de que se venodilar, aumenta la precarga, disminuye la precarga. ¿Y la disminución de la precarga, qué tipo de shock es? ¿El shock séptico es hipovolémico? Sí. Por la venodilatación y la hipovolemia relativa, hasta que no recuperemos esa respuesta de las venas a la vasoconstricción, vasodilatación normal, va a ser hipovolémico también. Y el séptico, especialmente por gram negativos, libera una serie de toxinas y también las sustancias antiinflamatorias, los inflamatorios, las citocinas, la interleucina 6, el factor del necrosis tumoral, van a producir o pueden desencadenar en los pacientes disminución de la contractilidad, que es una posibilidad en los pacientes sépticos, que haciendo un ecocardiograma vean que no hay o hay disfunción sistólica, hay una mala contracción del ventrículo izquierdo en un paciente séptico, pero que hasta ese momento no tenía ningún antecedente de tener un problema cardíaco. También existe una disfunción diastólica, una mala relajación de las cavidades cardíacas en el paciente séptico. Entonces, el paciente séptico también puede ser cardiogénico, sí, porque disminuye su contractilidad por la respuesta inflamatoria, las citocinas, las toxinas que pueden liberar ciertos agentes patógenos, puede tener un componente cardiogénico también. Este es el ejemplo en el que podemos ver que cada vez es más importante, tal vez hasta hace unos años ustedes han de hablar de la medicina basada en evidencia, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? No es parte de la medicina basada en evidencia. Sí. Ahora estamos más con una medicina de precisión. ¿Qué es lo que significa una medicina de precisión? La medicina basada en evidencia, ¿qué le suena? ¿Algo más específico o algo más genérico? Más genérico, porque es la suma de muchos estudios y lo que se ha visto para varios es instaurarlo o protocolizarlo. En un paciente choqueado estamos viendo que hay algún protocolo de líquido que tenga que recibir. No, porque cada paciente va a ser diferente. Yo tengo que identificar si ya no le doy más líquido, si los vasoquímicos ya no le tengo que subir más, si ya he recuperado esa coherencia hemodinámica. Entonces, no hay tanto ya esa visión de formar protocolos y que todos los pacientes reciban una misma conducta. Esta medicina de precisión es enfocarnos en cada uno de esos pacientes y a partir de eso se han desarrollado los fenotipos. De hace unos 2 años van a ver que hay muchos, todos se hacen fenotipos, que son dentro de una misma patología, encontrar particularidades para poder especificar el tratamiento. Hay fenotipos en el asma, lo que me va a ayudar a diferenciar qué paciente puede recibir corticoides ya, qué paciente va a recibir qué tipo de broncodilatadores. O incluso han debido ver que en el cáncer hay también fenotipos. Hay algunos que se benefician de terapia inmunológica específica y otros no. Cada vez es más preciso y debe ser más preciso la forma en la que tratamos a nuestros pacientes. De esta forma estamos desarrollando este shock séptico. También el identificar cómo se van a presentar para también tener la precisión de cómo voy a manejar estos pacientes. Una vez de que diagnosticamos el shock séptico, tenemos que, a partir de esto, de este perfil hemodinámico complejo que tiene, poder ver cómo lo vamos a tratar. Este shock séptico tiene 2 tratamientos. Primero se trata de shock y luego se trata la sepsis. Entonces, esto también lo vemos en práctica, que es en esta campaña para sobrevivir a la sepsis. Pero si nos venimos aquí, el shock, ¿qué es al final shock? ¿Qué es su definición? ¿Cómo debemos tratar a un paciente choqueado séptico? Tratar el shock primero. Tengo que recuperar la perfusión, ¿verdad? Al inicio que hemos dicho que debemos garantizar la presión. Es algo que sí se va a conseguir. Tenemos que tener una paciente no tenso. Entonces, ¿ahí qué tendría que hacer? ¿Qué conductas voy a tomar para recuperar primero esa presión arterial? ¿Nos ayuda este perfil hemodinámico? Recuerdan cuando hemos visto sepsis, hemos dicho que había sepsis grave, que era paciente séptico, pero que estaba hipotenso y que después de pasar el líquido mejoraba su presión. Y ahora ya no hay diagnóstico de sepsis grave.
El hipotenso que responde a líquidos, y bueno, ya estamos en hipotenso, pero ya no hay eso. Entonces, ¿cuál es la primera medida para mejorar el shock? En relación a esto, a la hipovolemia, el darle líquidos. El darle líquidos no de manera exagerada, ¿no? La campaña vasovial a hacerse les dice 30 ml kilo peso, bastante. Pero no debe ser protocolizado, no es que a todos les tienen que dar 3 litros de suero y luego recién ver si está mejorando o no, tienen que ir paulatinamente mejorando. Entonces, darle líquidos es el primer paso del manejo del shock séptico, porque sé que en una parte es hipovolémico, sé que está bien hidratado, hay una hipovolemia relativa y que puedo yo mejorar la volemia rápidamente dándole algo de líquidos para tratar de mejorar la perfusión, la presión arterial. Empezar por esa parte. Luego, si con eso no mejora, no hay buena presión, todavía no hemos recuperado la presión. Sabemos que el shock séptico es distributivo, y ser distributivo significa que está vasodilatado. Y si está vasodilatado, ¿qué podemos hacer para eso? Vasoactivos, vasoconstrictores. ¿Qué vasoactivos vamos a utilizar? La noradrenalina. La noradrenalina, ahora que hay vasopresina ya, y luego viene la adrenalina, en ese orden podemos utilizar. Antes utilizaba dopamina cuando no había noradrenalina, pero es muy remugente. Pero ahora ignora, incluso ya hay vasopresina desde hace unos 3 años aquí. Entonces, podemos combinar noradrenalina, vasopresina, porque sé que si yo voy a tratar al paciente choqueado, lo primero que garantizo es su macrohemodinámica, dándole líquido no he conseguido una presión normal. Puedo actuar sobre esta vasodilatación utilizando vasoactivos. Si a pesar de todo esto sigue mal perfundido el paciente, sigue llenado capilar, ya está con buena presión, su llenado capilar está lento, su lactato no ha mejorado, su lactato sigue alto. ¿Qué me faltaría si yo sé que el shock séptico es un tipo de shock cardiogénico? Algunos le pidieron el ecocardiograma y verán que su contracción está disminuida y tal vez nosotros no tengamos el ecocardiograma. Pero si yo sé que es cardiogénico, ¿qué me queda en la mente que puedo utilizar? Cardiogénico es disminución de la contractilidad, ¿no? ¿Qué podría dar para mejorar la contractilidad? Ahí está. Inotrópicos. Es que hay inotrópicos, la glutatina. De esa forma, lo que estoy tratando de recuperar es al paciente choqueado. Garantizo una buena presión arterial, que es macrohemodinámica, y tengo que ver si con eso he recuperado mi coherencia hemodinámica y que realmente tengo la certeza de que esa microcirculación está recibiendo perfusión. Y a partir de eso frenar el uso también de desmorfina. Empiezo con líquidos, luego le añado vasoactivos. Y a pesar de eso sigue más perfundido, inotrópicos. Mejor vasoconstricción, mejor sobrecarga, mejor contractibilidad. ¿Ya? Este es un caso de un shock complejo, complejo, ¿no? Que tenga un perfil diferente. Otro que también puede ser que se les va a presentar es el shock cardiogénico. El shock cardiogénico al inicio es enteramente. ¿Qué pasa en el shock cardiogénico? Disminuye la contractilidad. Si al disminuir la contractilidad no hay un buen gasto cardíaco, no hay buena perfusión de los tejidos, al final esta situación es una situación de estrés para nuestro organismo. Sí. Y ante situaciones de estrés, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué? ¿Liberar qué? Catecolaminas, es parte de nuestra respuesta. ¿Qué más tenemos? Hay una respuesta neuroendócrina, ¿no? ¿Pero qué más? Es inflamatorio también. ¿Sí? Sí. También shock cardiogénico va, cualquiera sea su causa, desencadena al final un tipo de inflamación infecciosa. Y si desencadena inflamación, ¿qué se va a volver más? Shock cardiogénico con disminución de la contractilidad, ¿se va a volver además? Si hay inflamación, ¿qué se va a volver? Bueno, si hay vasodilatación, va a haber menos igual, ¿sí?
pero se va a volver distributivo, ¿no? Distributivo por el proceso inflamatorio. De esta forma vamos a poder identificar muchos tipos de shock que no son simplemente hipovolémicos, que solo necesita líquido, ¿no? Puede estar desarrollando un cuadro inflamatorio y además puede estar sumado ya con la disminución de la conductividad. Una vez que tratamos el shock, el siguiente que debemos tratar, ¿qué vendría a ser? La sepsis. Solo lo vamos a detallar brevemente porque es lo que hacemos en práctica. Esta es la campaña para sobrevivir a la sepsis, que esta no está actualizada desde el 2026, recién les voy a la práctica, pero generalmente se mantiene lo mismo. Miren, dar líquidos rápidamente, 30 ml kilogramos de peso, darle vasoactivos, esto es importante para la parte de shock, darle hipnotrópicos si es que es necesario, cristaloides, miren, uso de cristaloides para comenzar, dice balanceado, no den mucho solución fisiológica. Luego aquí nos dice noradrenalina y además si tenemos vasopresina nos hacen algún lado. Dobutamina en pacientes que muestran evidencia de hipoperfusión a pesar de que ya son líquidos y vasoactivos. Y algo importante es darle corticoides. El corticoides en el shock, ¿para qué nos servirá? Recuerden que cuando hemos visto en esto de los corticoides, para la inflamación. ¿Para qué? Para la inflamación. Regula la respuesta inflamatoria. ¿Pero qué va a causar en los receptores de catecolamina? Disminuye los receptores de los problemas más potentes. Mejora la respuesta a la sensibilidad de los receptores de catecolamina. Lo que significa que mejora la respuesta a nuestras catecolaminas endógenas o al uso de vasoactivos que estemos utilizando. Darle corticoides a un paciente sirve para que yo disminuya los vasoactivos que estoy dando. Sí, que no utilice tanto vasoactivo porque sensibiliza sus receptores. De aquí los corticoides se utilizan 50 miligramos cada 8 horas o 200 miligramos en infusión continua cada 24 horas para regular la inflamación, pero además que eso es facilitar a los receptores que se sensibilicen y el uso de vasoactivos no sea tan exagerado como en los pacientes. Y a la sepsis, ¿qué debemos dar en sepsis? Primero importante va a ser cultivos. Iniciamos con cultivos, sí, pero eso retrasa el inicio de ¿qué es tratamiento? La sepsis se trata con antibióticos. Los cultivos retrasan el inicio de antibióticos. Sí, si ustedes están haciendo los 3 meses de provincia y les parece cachotado, pero no tienen cultivos, lo mandan así, al que aquí la cultive. No, es que le decimos, le iniciamos antibióticos. Si está choqueado o se saluda, le iniciamos antibióticos, igual se los refiere, pero iniciar antibióticos no tener cultivos no retrasa el inicio de antibióticos. El inicio de antibióticos tiene que ser en las primeras 3 horas de la sospecha de shock, por pensado o descompensado, shock séptico. Los cultivos se toman. ¿Y cuál es más importante? El hemocultivo que debería tomarse en la primera hora del paciente haber ingresado de emergencias. Tomar hemocultivos. Si podemos tomar los restos, dependiendo un poco, será cultivo de esputo, de secreción, si es que son bien partes blandas, pero los cultivos, pero no retrasan los antibióticos. ¿Y cómo tienen que ser los antibióticos? Esto no ha cambiado en 2026. ¿Cómo tendrán que ser los antibióticos? Va a ser un tratamiento primero empírico, ¿verdad? No sabemos quién es, pero sí sabemos o vamos a saber dónde está la infección. El tratamiento empírico, ¿cómo tendrá que ser? ¿Será lo mismo que un paciente que no esté choqueado séptico? ¿O una faringoamidalitis? ¿Con qué empezarían ustedes? ¿Una medicina? ¿Sí? ¿Algo más? ¿Qué? Algo que empieza con M. ¿Qué? Macrólidos. Ahí está NAS. El hidrocolorido muy agresivo. Acepromicina, ¿no? Acepromicina es lo que los jóvenes se han visto. Y algunos que todavía tienen fe, la penicilina intramuscular. Pero eso es, así iniciamos, ¿verdad? Y ahora creo que es un paciente séptico, peor, si está choqueado, ¿va a ser igual?
¿Cómo tendrá que ser el tratamiento empírico de un paciente choqueado? ¿De ese mismo espectro o del más amplio espectro? Amplio espectro representa no solamente todas las posibilidades, sino que también representa utilizar los antibióticos más potentes. Pues. ¿Será bueno mantener ese uso de antibióticos a amplio espectro sostenido? No. Si vamos a iniciar ese empírico y está choqueado, se va a morir, necesitamos utilizar antibióticos de amplio espectro y los mejores que hay. Pero siempre viendo la posibilidad de desescalar el esquema. Ya con el resultado de los cultivos pueden identificar qué es el germen y retirarán algunos antibióticos que no necesitan o lo enfocarán en el tratamiento. Pero al inicio un paciente choqueado séptico siempre requiere un tratamiento de amplio espectro. Van a ver que en terapia intensiva las neumonías de curso grave, las comunitarias, entran con imipenem PAM o imipenem levofloxacina, cubren negativos, anaerobios, la levo cubre estafilococo, cubrimos todo lo posible y es de amplio espectro y luego ya cuando se enfoca, cuando ya se identifica el germen, se va a desescalar. Eso de desescalar también, pero es pues, no se cumple. Van a ver que hay cierta idea de decir de que equipo ganador no se toca, pero debemos desescalar los antibióticos, causamos resistencia, pero da cierto miedo, especialmente cuando empezamos, a que vos estás viendo que está saliendo y que digas, le voy a desescalar, si mi pene lo va a poner esa persona, que te da miedo. Entonces todavía en ciertos pacientes todavía esa dificultad para desescalar los antibióticos, aunque ya sepamos que todos es lo que estamos utilizando. También por eso tenemos tanta resistencia. Pero hay que tratar de tener una idea de que sí, tengo que desescalar, tengo que ir poco a poco. Aparte de eso, algo más importante en el manejo de la sepsis es que el cuadro séptico se produzca en un control de la fuente, se llama ahí. Se produzca en un lugar en el cual el acceso de los antibióticos va a estar limitado. Y esto generalmente son pacientes quirúrgicos. Van a ser sepsis los pacientes quirúrgicos. En estos pacientes quirúrgicos, muchas veces lo que ocurre es de que, por ejemplo, llega a emergencias, está muy mal, está choqueado, séptico, disfuncionado, riñones, plaquetas, está mal. Y muchas veces dicen que vaya a terapia, vamos a esperar hasta 12 horas, se estabiliza y lo vamos a operar mañana en la mañana. ¿Eso estará bien? Y aquí dice control de la fuente, miren, dice el control de la fuente tiene que realizar entre las primeras 6 y 12 horas del paciente ser diagnosticado de una posible conducta quirúrgica. ¿Habrá esa posibilidad de que este paciente choqueado con un cuadro quirúrgico mejore en 12 horas? No va a haber esa posibilidad. Es algo en lo que insistimos, es que se opere. Y sí va a haber riesgo. Si está muy mal, hay riesgo de que se muera en quirófano. Sí, pero va a mejorar 2 horas después. No, igual va a morir. Entonces, siempre debemos, por eso, ver qué tan grave está el paciente y debemos priorizar siempre el control del foco. Si es una apendicitis y el paciente por eso está choqueado, no va a mejorar en 12 horas la apendicitis o va a estar más estable como para operarlo con menos riesgo. Entonces, sí, hay que insistir en el control del foco. Y si el diagnóstico es rápido, no van a estar en ese inconveniente de decir, no, pero si entra quirófano se va a morir, el cirujano no quiere porque se va a morir en quirófano, el anestesiólogo tampoco. Y yo tengo que insistir en que se opere porque no hay otra solución. Hay que diagnosticarlo rápido para que no haya ese problema de que lo operen, porque es una lucha tratar de que se opere. Todo, si es quirúrgico, se tiene que operar un edema, una peritonitis, una colestitis aguda que se causa un shock, debe recibir una conducta lo más rápido posible. Vamos a terminar esta parte del shock. Podemos empezar la primera parte. Es poquito y es bonito. Van a ver que va a bonito el shock. Así podemos comenzar con los temas. Algunos temas ¿alguien sabe qué es coma? Deben saber ya qué es coma.
¿O cómo diagnosticamos coma? Pues, ¿Ok? Con la escala de Glasgow. Entonces, coma se diagnostica con la escala de Glasgow. Es muy sencillo. Es muy sencillo como shock cuando está descompensado, ¿verdad? Shock descompensado, ¿cómo diagnosticar? Hipotensión. Sistólica menos de 90. ¿Y cómo es igual así de fácil? Utilizando Glasgow. ¿Cómo es? Menos igual a menos 8 es un paciente que está en coma. Es igual a una forma sencilla de diagnosticar. Pero tenemos que entender que es coma. Aquí el tema dice alteración del estado de conciencia y en específico coma. Y para entender esto tenemos que primero desarrollar qué es la conciencia. Sé que eso en salud mental lo debe ser muy complejo. Y solo vamos a diferenciar que la conciencia tiene dos componentes importantes. Uno es el contenido de nuestra conciencia, que son las funciones mentales superiores, cómo nos relacionamos, cómo solucionamos problemas, interrelacionamos con nuestro entorno. Y eso tiene una localización anatómica, está localizado en la corteza y subcorteza, en ambos hemisferios. Recuerda que los lóbulos tienen diferentes funciones: frontal, parietal, temporal. Está ahí localizado un componente del estado de conciencia. El otro componente del estado de conciencia es el que me mantiene despierto. Y al estar despierto se garantiza con la apertura ocular. Que no solo estar despierto, sino que mantener el ciclo de vigilia-sueño, es decir, de que yo pueda dormir y pueda despertar. Estos dos componentes, perdón, que garantiza el despertar es el nivel de conciencia. Entonces tenemos un contenido y tenemos un nivel de conciencia. Contenido son las funciones mentales superiores, corteza y subcorteza, y el nivel de conciencia está localizado en una estructura funcional, no es una estructura anatómica, que es el SARA. ¿Recuerdan que era el SARA? El SARA es el sistema activador reticular ascendente, que es varias estructuras anatómicas y con varias interconexiones entre neuronas, que como su nombre lo dice es un sistema activador, se mantiene el despertar, el estar despierto, la vigilia, el abrir los ojos. Es reticular por la forma de red que se ramifica y desciende hacia la corteza y se comunica con la tálamo, la corteza. Es reticular y es ascendente porque es una estructura funcional, por lo que hacer una estructura funcional está localizada en varias estructuras anatómicas. Y esas estructuras anatómicas son el tronco encefálico. Estaría el bulbo, la protuberancia, el mesencéfalo. El estar consciente significa que tenemos nuestro contenido y nuestro nivel de conciencia normales. Yo estoy despierto y tengo buenas funciones mentales superiores. Estoy orientado, pienso con espacios. Eso es ser consciente, integrar estos dos componentes y evaluar esas dos estructuras anatómicas, buena corteza y buen tronco encefálico. Ahora, la conciencia se podrá alterar, ¿sí? Y las alteraciones del estado de conciencia pueden ser parciales o pueden ser totales. ¿Cuál será? Total. Si es total, entonces ¿qué faltarán? Los dos, ¿verdad? No hay nivel de conciencia ni tampoco hay contenido de la conciencia. Lo que significa que un paciente en coma, si no hay nivel, ¿va a estar despierto? No. ¿Tendrá apertura ocular? No. Y un paciente que estaba en coma, cuando abre sus ojos, ¿qué pasa? ¿Sale del coma? Pero ya abre los ojos. Ya debe tener con nivel. ¿Sale del coma? Si se abre sus ojitos, sale del coma. ¿Cuándo vamos incluso a salir del coma en estados poscomatosos? ¿Cuándo decimos que un paciente sale del coma? Es cuando se recupera la apertura ocular. Ese paciente, si abre los ojitos, ha salido del coma. Puede estar en un estado poscomatoso, que puede ser un estado vegetativo, un estado de conciencia mínima, pero ya salió del coma una vez que un paciente recupera la apertura ocular espontánea. Si no hay apertura ocular espontánea, sigue en coma. Entonces, global, ¿no? Hay contenido, pero primero no despierta a sus ojos, pero no va a haber contenido, no se relaciona con las funciones mentales superiores.
Eso es el coma, una alteración global del estado de conciencia que se traduce en no existir despertar y por tanto no tener contenido de conciencia. Las alteraciones parciales que en semiología deben estar viendo, por ejemplo, diferentes alteraciones parciales. Por ejemplo, está el somnoliento, está el confuso, desorientado, también hay el mental, el estuporoso y luego viene el comatoso. Estos dos primeros, miren, el somnoliento es una alteración parcial del estado de conciencia. ¿Cuál estará comprometido, el nivel o el contenido? El somnoliento. Nivel. El obnubilado sería, el nivel de conciencia. Porque va a estar medio dormido y si ustedes le estimulan a recuperar y recuperará su estado de su contenido y puede recuperar su contenido. ¿No? Está dormida, despierta y sí, recupera, sabe dónde está, qué hora es, todo eso. El confuso estará dormido, el confuso. El confuso, bueno, puede haber combinaciones, pero el confuso primero no tiene un contenido adecuado, está confundido, ¿no? Desorientado. Ustedes le preguntan la fecha, ahora no sabe quién es, dónde está, no sé mucha relación, pero no está despierto. No hay buen contenido de la conciencia, pero el nivel de la conciencia está mal. De esa forma se pueden presentar las alteraciones parciales, combinaciones entre no tener contenido o estar comprometido más el nivel de conciencia que el contenido de la conciencia. Eso primero para el sistema. El coma, ya nos hemos dicho que es largo, igual o menor a 8 y que se produce por una alteración global de la conciencia, contenido y nivel, corteza y troncoencefálico. También se puede clasificar, antes de ver las causas psicopatológicas, en estructural y metabólico. Estructural a su vez puede ser traumático o no traumático. ¿Por qué clasificamos en estructural, metabólico o funcional? Porque representa lo que al inicio generalmente hacemos en un paciente en coma. Cuando un paciente llega en coma, ¿qué es lo primero que creen que le piden a ese paciente? Está en coma, 7 de grado, no responde, no abre sus ojitos. ¿Qué le van a pedir? Cuando alguien está en coma, un accidente, claro, no me gusta votar. Un estudio de gabinete. Una tomografía. ¿Por qué le pedimos por una tomografía? ¿Para qué? Para identificar algo seguramente, ¿no? ¿Qué quisiéramos ver? Lesiones. Esas lesiones son lesiones estructurales, ¿verdad? Cuando me dicen lesiones, hemorragias, me imagino, isquemias, tumor, edema, son lesiones estructurales las que quiero ver al pedir una tomografía. ¿Por qué? Porque muchas de estas lesiones estructurales pueden requerir una conducta quirúrgica, ¿no? Pero en el metabólico funcional habrá alteraciones estructurales. No. Al inicio no. Cuando pedimos una tomografía al paciente que está en coma, le pido la tomografía cuando no sabemos qué ha pasado, está en su casa y lo hemos tenido en el piso. No sabemos si se ha golpeado, se ha caído. ¿Para qué le pedimos la tomografía? Para diferenciar si el coma es estructural o es metabólico. Porque es una forma rápida de una tomografía. Si es algo estructural, espero que la tomografía me dé hallazgos de lesión estructural. No tomas isquemia, algo que me explique por qué el paciente está en coma. Y si la tomografía es normal, voy a pensar en que la causa del coma es metabólico. Y a partir de eso buscaré qué causas metabólicas son. Desde diabético, estaba con neumonía, estaba cianótico, no podía respirar en la casa. Buscaré causas, laboratorios, veré función renal, hepática, cómo estaba oxigenando, veré su glucosa, si es diabético, o es diabético. Entonces, la tomografía al inicio de todo paciente en coma se pide para poder ayudarnos a diferenciar si el coma es estructural o es metabólico. Una tomografía normal me hace pensar en un coma metabólico funcional. Eventualmente los comas metabólicos van a causar lesión estructural, sí, pero al inicio la tomografía se ve normal. ¿Qué lesiones y qué causas metabólicas van a producir lesión estructural? Realmente son la isquemia
y la hipoxia. Esas lesiones van a producir edema difuso e isquemia cerebral, pero no al inicio. Muchas veces van a ver que un pacientito que, por ejemplo, había un jovencito que se metió yo tarde y se ahogó, se ahogó casi ahogado, es otro tema, casi ahogado. Llegó a terapia, estaba en coma, le hicieron la tomografía, no había nada. ¿Qué causa sería su coma? ¿Qué causa sería si es metabólica? Pensando en ahogado, casi ahogado. Hipoxia, ¿no? Hipoxia, está entubado. Y a las 48, 72 horas le hacen una nueva tomografía y ven todo el cerebrito edematizado y había zonas de isquemia en diferentes partes. Es igual, es la evolución de una hipoxia cerebral. Este pacientito al final, creo que falleció, ¿no? Lo que sí me acuerdo es que cuando lo trajeron, lo conocen al doctor Domingo Lorada, ustedes se me lo quieren. De ninguno de ustedes. El doctor Domingo se enoja así. Y me acuerdo que cuando yo estaba ahí, que estaba dando el informe, el papá le pedía garantías. Le decía, pero ¿qué garantía tengo de que tu hijo va a mejorar? Y me acuerdo que el doctor le dijo, ¿y usted qué garantía le ha dado a su mamá cuando lo ha llevado a su hijo al río? Porque con su culpa se ahoga. Y me acuerdo que le dice al papá, se quedó más callado, no dijo nada. Al final falleció el paciente. Bueno, ese sería nuestro ejemplo de la tomografía en nuestros casos, estructural o metabólico. Ahora, si conocemos esta clasificación de metabólicos y estructurales, podremos saber cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que producen el coma. Si es una causa metabólica, ¿dónde tendrá que actuar para producir coma? Entonces, que hay dos estructuras. En la corteza y en el tronco, que son causas difusas, son funcionales, que eventualmente no se van a ver en la tomografía, pero luego se pueden ver. ¿Qué causas metabólicas se les vienen a la mente que ya hemos visto? Hipoxia, hipotensión, acidosis, hidrogeniones, hiponatremias, hipernatremias, shock. Todas esas son causas metabólicas, ¿verdad? Esas causas metabólicas van a actuar solo en la corteza o solo en el tronco para producir coma. No, es difuso, tal vez con alguna preferencia en algún lugar, pero es difuso. Las causas metabólicas o funcionales, las que producen coma, son trastornos metabólicos difusos, la hipoglicemia, todo el sistema nervioso central, afecta corteza, subcorteza, tronco, encefalo. Ahora, las causas estructurales. Las causas estructurales pueden ser o pueden comprometer el contenido o pueden comprometer el nivel de conciencia o ambos para producir coma. La mayoría de las veces en el trauma es la combinación de los dos, que altera el contenido y que altera el nivel de conciencia. Pero también hay causas que solo alteran el contenido y causan coma, y hay otras que solo afectan el nivel de conciencia y pueden producir coma. Si empezamos de arriba hacia abajo, en la corteza, si solo existe una lesión en la corteza que pueda producir coma, ¿cómo creen que tiene que ser esa lesión? Porque la corteza es una estructura amplia, ¿verdad? Y tiene que haber una disfunción de la corteza y subcorteza. ¿Cómo tendrá que ser la lesión? Les doy un ejemplo. Si llega un pacientito que ha sufrido un trauma, un accidente, un atropello, o estaba manejando y ha tenido un impacto y está en coma y le sacan una tomografía y en la tomografía ven contusiones chiquititas frontales, dos contusiones frontales. Esa es de la corteza. ¿Eso explica el coma? No. ¿Por qué no? Porque la corteza y subcorteza son estructuras amplias y para que se produzca coma tiene que ser el compromiso bilateral en ambos hemisferios y extenso también. Entonces, si ese pacientito con una contusión frontal, ustedes dirán, ¿está en coma por la hemorragia? ¿O no? No, ¿qué tendremos que buscar? Si es una lesión chiquitita y no es por eso, ¿qué vamos a buscar? Causas de coma metabólico, que puede ser intoxicación alcohólica general, o puede ser hipoxia, pues.
por el término motora, hipoxemia, hipoxemia. O sea, las lesiones de la corteza tienen que ser lesiones bilaterales, tienen que ser lesiones amplias, para que expliquen por qué un paciente puede estar en coma por la corteza. El edema difuso después de una isquemia en los dos hemisferios edematizados, eso sí, va a causar coma. En el tronco encefálico, las lesiones del tronco encefálico pueden ser internas o externas. Las internas son raras. Esa imagen hiperdensa es una imagen de sangre. Pueden ser isquemias hemorrágicas dentro del tronco encefálico, produce coma. Y son lesiones muy pequeñitas que echa el paciente en coma y va a causar un mal problema. Es una hemorragia del tronco encefálico. Debe ser menos que una cucharilla, pero está en coma. Ahora, si las causas no son internas, las causas más frecuentes van a ser las externas. ¿Qué puede dañar al tronco encefálico de manera externa para producir coma? Las cosas o las causas que lo compriman o las causas que lo desvíen. Esas son las causas más frecuentes, porque las causas más frecuentes de coma que ustedes van a ver, todas siempre van a ir hacia compresión y desviar el tronco encefálico, porque aumenta la presión. Una hemorragia, una edema por una isquemia que se esté hinchando, al final va a bajar y al tronco lo va a apretar por los dos lados o lo va a desviar hacia un lado. Esta es una causa de coma por compromiso del tronco encefálico, una causa extrínseca, un desvío o la compresión del tronco encefálico. Puede haber combinaciones, por ejemplo, que hay una lesión extensa en hemisferios, edema difuso, ¿causa coma? Sí. Si hay edema difuso, ¿a dónde va a presionar? ¿Dónde va a salir? No tenemos por dónde sale la presión. Hacia abajo, ¿no? Hacia el tronco. ¿Qué le va a hacer al tronco? O lo va a desviar si la presión es más de un lado, o lo va a comprimir por los dos lados. ¿Eso también explica el coma? Sí. Una lesión extensa en la corteza y además un compromiso externo o compresión externa del tronco encefálico. Los mecanismos fisiopatológicos por los que produce el coma son de los funcionales o metabólicos, compromiso difuso, en tanto corteza, tronco encefálico, y las causas estructurales son lesiones de corteza que son extensas, bilaterales, lesiones de tronco que son internas o externas, y las externas son las que comprimen o desplazan el tronco. Y que sean combinaciones de estas cosas. ¿Ya? Vamos a quedar aquí. Les falta un poquito. Esta parte del coma tiene tres partes: es coma, superior, caudal y luego es muerte encefálica. Que se busca una clase más